soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, ya estamos de nuevo aquí en la segunda parte del DELE, el modelo 4 de examen, que se corresponde a la tarea número 2. Bueno, pues vamos un poquito a ver la tarea número 2, que ya sabemos. Bueno, esta tarea, como digo, es la tarea en la que establecemos una conversación sobre el tema que nos ha tocado. Representa el 30% de la nota general de la parte oral y va a durar entre 4 y 6 minutos. En esta parte el entrevistador se fija sobre todo en vuestra capacidad para establecer una conversación y defender una postura respecto al tema que se ha presentado en las preguntas y en los comentarios que se os van a hacer. Recordamos que el tema del texto, el tema que acabamos de ver, es la importancia o la diferencia que existe entre las tabletas y otros dispositivos móviles como son los portátiles o son los libros electrónicos o tinta electrónica, ¿no? Un poquito ventajas, inconvenientes y alguna nota de precaución a la hora de utilizar estos dispositivos. Bueno, pues como hemos hecho en ocasiones anteriores, la mecánica va a ser la misma. Yo os hago unas preguntitas y vosotros, tras cada pregunta, lo que vais a hacer es pausar la grabación y tratar de contestar. Y cuando tratéis de contestar, hacemos lo de siempre. Por un lado, un ejercicio útil sería escribir la respuesta o grabar vuestra propia voz, y la otra pues simplemente contestar de manera espontánea como si estuvieseis llevando a cabo el examen. Vale, vamos a empezar por lo tanto con la pregunta número 1. La pregunta número 1 puede ser muy obvio, ¿verdad? Pero es una pregunta pues que está directamente relacionada con la temática, y es ¿qué te parece este tema? ¿Estás de acuerdo con lo que se expone en este texto? ¿No? Lo podríamos decir como lo siguiente: ¿qué opinas de lo que dice el texto? ¿Qué opinas de que las tabletas tienen una serie de ventajas o una serie de particularidades respecto a otros dispositivos móviles? Bueno, pues ahora hacemos lo dicho, paramos la grabación y yo sugeriría ese doble ejercicio: escritura y respuesta oral. Pero bueno, os lo dejo a vosotros. Lo importante es que ahora paréis un ratito y contestéis a esta primera pregunta. A continuación, yo os daré mi respuesta tal como la daría en el examen, simplemente para que os sirva de modelo. Venga, hacemos una pausa ya.
Vale, pues esta sería mi respuesta un poquito como candidato. Bueno, es una buena pregunta. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el autor del texto. No me muestro tan partidista o tan orientado hacia una particularidad de las tabletas o hacia las tabletas como fuente principal diríamos, de mi elección, sino que tengo una mente mucho más abierta. A mí me gustan mucho las tabletas y admito que tienen una serie de ventajas y entre ellas pues se encuentran la portabilidad, la mayor resolución de pantalla y la mayor variedad, pero también he de decir que depende un poco del uso. Por ejemplo, yo soy una persona a la que le gusta mucho la lectura, entonces suelo utilizar el método clásico del libro de papel, y a la hora de trabajar, aunque las tabletas pues son indudablemente una herramienta bastante portable, bastante ligera, si quieres escribir un correo o quieres llevar a cabo cualquier tipo de tarea un poco más compleja, pues tienes que comprarte o bien un puntero o bien un teclado externo, con lo cual ya estarías primero gastando más dinero y segundo pues aumentando el número de cosas que tienes que comprar, ¿no?, para utilizar la tableta. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el texto, las tabletas son útiles, tienen muchas ventajas, pero también es cierto que desde mi punto de vista depende un poquito del uso que vayamos a dar a dicho instrumento. Yo sigo siendo de los que para lectura tradicional, libro de papel, y para el trabajo un ordenador portátil. Máxime cuando hoy día pues tenemos muchos portátiles que se llaman ultraligeros, ultrabooks, que pesan pues 1 kilo. Entonces, bueno, yo lo veo así. Vale, vamos ahora a la segunda pregunta. Una vez que hemos argumentado nuestra opinión, lo que pensamos, ¿no?, y demás, podríais haber hablado también, por ejemplo, de las inconvenientes de las tabletas, ¿no? Como la adicción o como la necesidad a veces de meter una tarjeta SIM y el consumo de datos, bueno, de mil cosas. Pero bueno, una vez que hemos visto ya la opinión ligeramente resumida, vamos a pasar a lo que son más el intercambio de preguntas-respuestas con el entrevistador. Vale, vamos entonces a la pregunta número 2. ¿Tú utilizas normalmente una tableta o alguno de estos dispositivos móviles? La respuesta obvia pues es sí, a no ser que tú seas una persona un poco extraña que no utiliza la tecnología. La respuesta es sí. Y a continuación el examinador te hace la pregunta verdadera, ¿no? Porque las preguntas tipo sí no simplemente sirven para introducir la pregunta auténtica. Bueno, entonces la segunda pregunta, en la segunda parte de la segunda pregunta sería, bueno, ¿y sufres fatiga visual? ¿Te cansas visualmente cuando utilizas estos dispositivos? Vale, entonces aquí haríais de nuevo una pequeña pausa para contestar a la pregunta. Venga, pausad ya.
Vale, pues obviamente el tipo de respuesta que vais a dar, a pesar de que se trata de una respuesta tipo sí-no, no es simplemente sí o no. Tenéis que argumentar un poco vuestra elección. Bueno, mi respuesta sería la siguiente. En mi caso particular, he de admitir que en ocasiones sí que sufro una cierta fatiga visual, un cierto cansancio y a veces pues tengo problemas oculares en el sentido de que me pican los ojos, a veces se me quedan secos y me escuecen. No obstante, he de decir también que últimamente y a partir de estos síntomas he acudido al oftalmólogo y me ha recomendado una serie de ejercicios, tanto de movilidad en el área que hay alrededor de los ojos, como la utilización de productos de hidratación ocular, unas gotitas que me puedo echar cuando estoy utilizando la tableta, el móvil, el ordenador, y con estas medidas es también cierto que he comenzado a sentir un cierto alivio, ¿no? Entonces sí, yo creo que a todas las personas que utilizamos estos dispositivos electrónicos pues nos pasa alguna vez. Vale, vamos ahora a la pregunta número 3. La pregunta número 3 es la siguiente. ¿Qué opinas de las tabletas? Vale, venga, hacemos una pausa ya.
Bueno, esta pregunta, ¿no? La pregunta número 3, ¿qué opinas de las tabletas? Es una respuesta, es una pregunta que da mucho juego, ¿eh? Vamos a ver. Mi respuesta para esta pregunta sería la siguiente. Bueno, yo pienso que las tabletas han introducido un tercer elemento en el campo de la informática. Un tercer elemento, puesto que hasta hace bastante poco tiempo el uso de la electrónica pues se dividía entre ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles y poco más, ¿eh? Los móviles realmente hasta hace bien poco pues no se podían, por tamaños de pantalla, funcionalidad y demás, no se podían considerar como verdaderos elementos de trabajo. Pero con el advenimiento de las tabletas se ha introducido ese tercer factor, ese tercer elemento que si bien necesita de algunos complementos como los teclados externos, como los punteros y demás, no obstante podemos afirmar que las tabletas sí son muy útiles hoy día, tanto para trabajar, para el entretenimiento, como para otras funciones como puede ser la utilización como GPS, la utilización como cámara de fotos o simplemente como reproductor multimedia cuando hacemos una presentación con un grupito de gente pequeña. Entonces yo estoy a favor de las tabletas, me parece un instrumento de diversión y trabajo genial. Hasta hace bien poco había simplemente pues 2 o 3 compañías que se dividían la utilización de estos dispositivos. Recordemos por ejemplo el iPad o Samsung y sus Galaxies y ya está, y poco más. Pero han introducido en la ecuación una gran cantidad de fabricantes chinos, tabletas de mucha calidad y de gran resolución. Estoy pensando, por ejemplo, en un fabricante chino que se llama Chuwi, que vende muchísimas de estas tabletas en España. Entonces yo creo que la tableta es una tecnología fantástica y que bien utilizada tiene incluso aplicaciones en el campo de la educación. Vale, vamos ahora a ver la cuarta pregunta. ¿Crees que el libro digital, lo que llamamos tinta electrónica o libro electrónico o incluso la tablet, puede llegar algún día a acabar puede que acaben algún día con el libro tradicional, el de papel que hemos utilizado toda nuestra vida? Venga, hacemos lo mismo, paramos ya y contestamos. Bueno, es una buena pregunta. Siempre que hay un nuevo tipo de tecnología, surgen voces discordantes, voces que comienzan a interrogarse sobre el futuro de lo que se ha venido utilizando hasta ese momento. Da igual que sea el libro electrónico, el libro de papel, da igual lo que sea, incluso a oficios. Vamos a ver, no se puede ir en contra del progreso. Esto es algo obvio. Porque si no estaríamos prácticamente todavía en la época de las cavernas. Lo que sí es cierto es que mucha gente abrazó, se entusiasmó inicialmente con este tipo de tecnología, porque decían, ¡buah! En una tableta, en un libro electrónico puedo almacenar cientos de páginas, kilos de peso, con un simple golpe de ratón. Pero hay que tener en cuenta que el libro electrónico tiene sus limitaciones. En primer lugar, hay una limitación muy básica que es la de la propia batería. Es decir, si tú no tienes batería, no tienes libro electrónico. Eso por un lado. Por otro lado, está la fatiga visual. Por otro lado está el gusto de aquellas personas que les gusta el soporte físico, el escribir en la paginita de papel. Entonces yo creo que por mucho que se avance, y daos cuenta o date cuenta, ¿no?, de que llevamos años con las tabletas y no ha
por ello descendido el número de libros que se publica. Incluso hay libros que solamente se han publicado en formato electrónico y la gente lo que ha hecho ha sido imprimirlo pues como imprime un documento de Word o un PDF, ¿no? Vale. Esta sería mi respuesta para la pregunta número 4. Vamos ahora a ver la pregunta número 5. Bueno, la pregunta, número 5 es ¿qué opinas sobre la posibilidad de descargarse libros en Internet? Bueno, hacemos lo mismo, pausamos ya y contestamos. Esta es una pregunta que no solamente atañe a los libros, diría yo. Habría que hacerlo extensivo a otros materiales, a otros productos de la creación de autor, como por ejemplo la música y las películas. En este sentido, hay que decir que el hecho de poder descargarse libros de Internet tiene una doble vertiente. La vertiente legal, es decir, yo voy a una librería digital, pago un dinero que en ocasiones puede ir directamente destinado al autor sin intermediarios, ¿no? Con lo cual sería una iniciativa muy legítima y muy interesante, o a través de una librería electrónica en la que, bueno, pues como hemos hecho toda la vida, yo voy, pago y luego pues el librero, ¿no? El librero en este caso electrónico, pues dará una parte de los beneficios al autor. Y luego está la vertiente ilegal. Es decir, gente que piratea, gente que sube libros sin pagar ningún tipo de canon y que va en contra de los derechos de autor. ¿Estoy a favor? Pues no necesariamente, pero tampoco estoy en contra cuando las circunstancias lo justifican. Es decir, lo que no podemos es esperar que ciertas personas vean restringidos su acceso a la cultura porque no tienen medios económicos para permitirse un libro. Yo insistiría en que los gobiernos inviertan más en bibliotecas y en acercar la cultura al pueblo para que nadie tenga que descargarse libros de manera ilegal en Internet. Dicho esto, he de decir que yo en ocasiones sí descargo libros de Internet y lo hago de manera legal a través de la página web de nuestra biblioteca. Muchos libreros, muchas bibliotecas dejan descargar y lo que hago es imprimir, porque a mí siempre me gusta el formato papel, imprimo esos capítulos o esas secciones de los libros que me interesan, especialmente en el campo de la investigación, y los imprimo y eso pues me ahorra muchísimo tiempo, visitas a librerías y por otro lado me facilita el acceso a obras que si tuviese que acceder a ellas a través de mercados físicos pues realmente sería muy difícil. Vale, vamos a ver ahora la pregunta número 6. La pregunta número 6 es, ¿crees que se asimila la información de la misma manera leyéndola en un soporte físico de papel, como es el libro tradicional, que pues cuando lees una tableta, ¿no? O sea, es un formato electrónico? Vale, venga, hacemos una pausa y contestamos.
Bueno, yo esta pregunta la respondería de la siguiente manera. No estoy seguro si hay algún tipo de estudio que muestre una diferencia significativa entre la asimilación de contenidos tras la lectura de un texto en diferentes formatos, formato electrónico, bien sea libro electrónico, bien sea una tableta, y la lectura en un formato tradicional en papel. No lo sé, digo si hay estudios. La única intuición que yo tengo en este sentido es que el libro tradicional ofrece una mayor capacidad de concentración en tanto en cuanto no puedes hacer mucho más con él. Es o lo lees o lo lees, no hay otra cosa. Sin embargo, una tableta, pues siempre existe la posibilidad de hacer un pequeño descansito y navegar por internet o ver fotos, escuchar música. Entonces, en este sentido sí podría influir un poco en la asimilación del contenido, pero realmente yo creo que el texto es igual. A los que nos gusta subrayar y jugar con un lápiz o con un boli en el texto, pues tal vez pues nos venga mejor el libro de papel, ¿no? Bueno, pero también es cierto que hoy día pues existen fabricantes de tablets que han incorporado por defecto una especie de puntero, una especie de boli electrónico con el que se puede hacer esto, aunque no es la misma sensibilidad, es decir, no es lo mismo escribir con tu boli de siempre que escribir con esta nueva herramienta, ¿no? Vale, vamos ahora a la pregunta penúltima, que es la pregunta número 7. Vale, la pregunta número 7 dice así: ¿por qué crees que algunas personas les gusta imprimir incluso los libros electrónicos, los correos electrónicos, antes de leerlos y antes de contestarlos? Venga, hacemos una pequeña pausa y nos ponemos con ello. Bueno, yo conozco a esas personas, yo conozco a ese tipo de personas, mejor dicho. Por ejemplo, tengo un compañero de oficina que trabaja conmigo que tiene ya su edad, pues creo que son 50 y tantos, 60 años, y bueno, pues a este señor le gusta siempre imprimirlo todo, y luego vas al final del día a su oficina y tiene un tocho de papel ahí encima de la mesa con 80.000 correos y noticias y todo. Yo no sé por qué lo hace. A mí no me gusta, imprimirlo todo, pero sí es cierto que también imprimo cosas. Y cuando lo hago siempre pensando en que una vez que lo he imprimido es como una manera pues de que te pertenezca, ¿no? De que sea más permanente. Porque a veces tienes la impresión de que en internet, sobre todo si vas a una página web o un correo, pues se puede borrar accidentalmente o lo pueden retirar de la página web y ya te quedas sin ello. Entonces, por eso, pues pienso que cuando lo imprimes, lo puedes guardar en una carpetita o lo puedes tener contigo y puedes acceder a ello en cualquier momento. A veces, sobre todo con los correos, si tienes todos los días muchos correos, es muy difícil encontrar el correo que estabas buscando. Entonces yo lo puedo entender, que se impriman los más importantes. Ahora, imprimir sistemáticamente todo, pues no sé hasta qué punto. Yo no lo veo pues mucho sentido. Pero vamos, allá cada uno con lo que quiera hacer, ¿no? Vale, vamos ahora a prepararnos la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice así: la utilización de hipervínculos o de links que llamamos a la hora de leer una noticia o un texto, ¿piensas que enriquece la información o que la dificultan, ¿no? Porque a veces un exceso de contenidos pues distrae la atención del elemento principal. Vale, ¿qué opinas de esto? De nuevo hacemos una pequeña pausa muy breve y contestamos.
Bueno, yo he tenido esta experiencia y es que a veces vas a una página web o vas a un determinado portal y cuando estás leyendo un documento, el autor ha introducido un hiperlink, un hipervínculo, un link respecto a algo de lo que se está tratando, de lo que se está hablando en el texto. Y muchas veces cuando pinchas allí te lleva a otra página web o te lleva incluso a otra página dentro de la misma página web en la que puedes encontrar una gran cantidad de información, a veces mucha, más de la que puedes leer o procesar. ¿Qué pasa? Que si te vas allí, te pones a leer esto, llega un momento en el que dices, pero bueno, si ya no me acuerdo lo que estaba leyendo originalmente ni de por qué estoy aquí. Entonces hay que observar esto con cierta cautela, ¿eh? Yo soy de los que, si quieres que el mensaje sea captado de manera eficiente, no metas muchos hipervínculos, ¿eh? Sé conciso, cíñete a lo que quieres exponer. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta segunda parte. Lo que vamos a hacer ahora brevemente va a ser centrarnos un poquito en el estudio del vocabulario de este texto antes de pasar a la tarea número 3 en la que nos centraremos, en algo distinto al texto, que es la descripción o elección de las fotografías. Vale, pues vamos ahora a ver el vocabulario. La primera palabra sobre la que me gustaría llamar la atención es la palabra fatiga, pero relacionado con fatiga visual. Fatiga visual hace referencia al cansancio de los ojos cuando se está concentrado en una tarea que requiere de fijación de la mirada sobre un texto o, en este caso, sobre una pantalla electrónica, ¿no? Entonces estaríamos hablando de fatiga visual, fatiga visual. Vale, en el segundo párrafo tenemos la expresión aportar. Aportar algo. Aportar algo quiere decir contribuir, dar algo. Bueno, a continuación tenemos la palabra, el verbo decidirse entre o decidirse por. Decidirse por algo, decidirse entre algo, quiere decir tomar una decisión que nos dirige nuestra atención a elegir una cosa sobre otra. En este caso, la elección que se nos da son libros electrónicos o tipo tabletas, ¿no? O, por ejemplo, los libros tradicionales. Decidirse entre, decidirse por. Vale. A continuación tenemos otra expresión, otro grupo de palabras que aparece bastante, y es ser la persona indicada o ser la persona más indicada. Este tipo de expresión lo podemos utilizar sobre todo en contextos negativos, cuando queremos hacer algún tipo de recriminación. Por ejemplo, si digo, tú no eres la persona más indicada para hablar, bla, 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 ¿no? Me estoy de alguna manera recriminando algo, estoy diciendo que algo pues que no eres tú el mejor ejemplo para criticarlo, ¿no? Ser la persona más indicada para algo. También puede ser positivo, como por ejemplo, si digo Roberto es la persona indicada para este trabajo, es la mejor persona, la persona que mejor cumple los requisitos, las necesidades que requiere este trabajo. A continuación nos encontramos con el verbo maldecir. Maldecir quiere decir poner a alguien o echar a alguien una especie de diríamos de mal de ojo, una especie de mal deseo, de mal agüero, realmente relacionado con el campo de la magia, con el campo del embrujo, ¿no? La genética me ha maldecido. Es como si la genética fuese una especie de bruja y hubiese puesto en ti algún tipo de hechizo para desearte algo negativo. De la palabra maldecir es siempre referida a alguna característica negativa.
A continuación tenemos la palabra espanto. Espanto hace referencia a espantarse, a huir de algo o de alguien por miedo. Tiene un valor superlativo, un valor de exageración, y se utiliza para indicar que algo es en grado muy alto, muy superlativo en el sentido negativo. Una miopía de espanto, una fealdad de espanto, una desgracia, bueno, lo que queráis de espanto que sea negativo, porque es algo que crea o que genera miedo en el interlocutor. Bueno, a continuación tenemos un par de palabras que son un poquito más específicas de los campos médicos y posturales. La primera palabra sobre la que quiero llamar vuestra atención es la palabra ergonomía. La ergonomía se define como una ciencia que se centra en el uso de la postura del cuerpo, postura corporal, de las condiciones del lugar de trabajo y del diseño de herramientas y equipos que busquen la seguridad y el bienestar de la persona que las utiliza, ¿de acuerdo? Esto es la ergonomía. Por ejemplo, se suele hablar así de sillas ergonómicas, camas ergonómicas, sofás ergonómicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, son un tipo de muebles que se adapta a nuestra espalda a la posición natural para mejorar lo que es un poquito, pues, diríamos, el bienestar, la comodidad, ¿no?, que tenemos. A continuación tenemos la palabra oftalmólogo. La palabra oftalmólogo es un término médico que se utiliza para referirse al médico que se ocupa del estudio de la visión. Otro nombre común que utilizamos también para oftalmólogo es oculista. Oculista y oftalmólogo quieren decir lo mismo, pero oculista ha caído bastante en desuso y se solía utilizar más en el pasado. No es un término culto como lo es oftalmólogo. Vale. Avanzando ya un poquito más adelante, nos encontramos con la expresión, ya en el párrafo quinto, hemos pegado un salto bastante grande. Bueno, nos encontramos con la expresión puede llegar un momento en el que bla 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 bla. Este tipo de expresión indica pues el recorrido en una especie de evolución, una especie de continuo, hasta que llegamos a un límite que a veces no es tolerable. Va a llegar un momento en el que me canse de ti. Llegó un momento en que la situación era insoportable. Describe un poco esa situación culmen, esa situación final, ¿no?, de un determinado estadio o etapa. En el párrafo número 6 nos encontramos con la expresión un punto a favor o un punto en contra. La frase dice: hay sin duda un punto muy a favor. Esto lo que quiere decir, o lo que utilizamos, ese tipo de expresión que es muy útil, sobre todo cuando vayáis a argumentar o vayáis a discutir con el entrevistador algún tipo de punto a favor o en contra del tema que estéis discutiendo. A continuación nos encontramos la frase en ese mismo párrafo número 6, dice: se pierde la capacidad multimedia. Bueno, perderse la capacidad quiere decir pues perder la función de hacer algo, ¿no? Perder la capacidad de, o perder la capacidad más un adjetivo como es el caso aquí que nos ocupa. Bueno, y ya en el párrafo 7, dos expresiones, dos estructuras que creo que pueden ser muy importantes a este nivel son: mención aparte merece el tema de. Mención aparte merece el tema de. Es como, bueno, podríamos hablar adicionalmente sobre este tema porque goza de gran importancia. Mención aparte merece el tema del uso de los móviles por los jóvenes, mención aparte merece el tema del precio de las entradas al cine. Es simplemente un tipo de frase introductoria de un tema nuevo que vamos a desarrollar, y es una forma bastante formal, bastante elegante de hacerla, entonces de hacer esto. Entonces yo os sugeriría que este tipo de estructuras las memorizaseis, las utilizaseis, porque da mucho juego. Y la última de estas frases es, por ejemplo, ya ha avanzado que,
ya ha avanzado que. Sirve, digo, también para introducir un nuevo tema en el sentido de que quiere decir, alguien ya ha mencionado, ya ha dicho, ya ha sugerido algo. Por ejemplo, el ministro ya ha avanzado que a finales de año habría una nueva ley de bla, 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 bla. Alguien ya ha avanzado, ya ha dicho algo, ya ha sugerido algo. Bueno, pues este tipo de frases que hemos visto, creo que especialmente estas 3 o 4 últimas son muy importantes para la expresión de la parte oral y también de la parte escrita, porque reflejan un grado de formalidad bastante alto. Entonces yo, bueno, es mi consejo, pero bueno, yo os sugeriría que tomaseis nota de ellas y que las memorizaseis. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la revisión del vocabulario. No es un vocabulario específicamente, especialmente complicado, especialmente difícil, pero hay cositas que se pueden utilizar y que van a ser muy útiles. Bueno, pues pasamos a continuación a revisar la tarea número 3. Venga, hasta ahora.